¿Qué es el vanguardismo? Se denomina vanguardismo, vanguardia o vanguardias artísticas, al conjunto de movimientos culturales, literarios y artísticos surgidos durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX en Europa. El término, vanguardia, proviene del ámbito militar, se utiliza para designar a aquellas tropas que van delante del cuerpo principal y que, en general, son las primeras en entrar en contacto con el enemigo. Así, por extensión se ha aplicado a grupos, en ocasiones políticos, que fueron los primeros en proponer cambios revolucionarios en las sociedades de su época. Características del vanguardismo. Las principales características del vanguardismo son las siguientes. Estaba constituido por movimientos muy diversos y de distintas disciplinas, cine, música, literatura, pintura, que tenían en común la crítica hacia la sociedad de su época. Dicha crítica incluía todos los aspectos de la realidad, la política, las costumbres, la producción, el consumo artístico, etc. Especialmente las vanguardias históricas cuestionaron la totalidad del arte de su época. Rechazaron las instituciones del arte como los museos y las academias y los salones que eran las tradicionales instancias legitimadoras del arte por considerar que eran manifestaciones de una sociedad que consideraban corrompida. Rechazaron la tradición artística moderna. En este sentido propusieron una ruptura para la línea histórica de representación fiel de la realidad y de búsqueda de la belleza ideal que se había iniciado en el siglo XV con el Renacimiento. En el arte de las civilizaciones antiguas y de los pueblos no industrializados rastrearon formas, prácticas y procedimientos que consideraban más genuinos que los desarrollados por la cultura moderna europea. Proponían unir la práctica artística con la vida cotidiana, transformando en gestos artísticos las actividades diarias y también empleando métodos artesanales para la producción artística. Pretendieron liberar la subjetividad creadora, tanto del artista como del receptor de la obra. Publicaron manifiestos y escritos en los que dieron a conocer sus consideraciones y líneas de acción. En general, estas consistían en propuestas revolucionarias tanto en política como en distintas artes. Las nuevas búsquedas artísticas fueron consecuencia de un contexto histórico dinámico. Entre los factores que influyeron sobre el nuevo modo de entender los procesos artísticos se pueden mencionar la aceleración de cambios que sucedieron durante el siglo XIX y principios del XX. Industrialización, cambios en las estructuras políticas, consolidación y ascenso de nuevas clases sociales, urbanización, aumento de la interacción entre las personas gracias a la movilidad y el desarrollo de las comunicaciones, extensión de la alfabetización, cambios en las relaciones internacionales con las nuevas oleadas de colonialismos y la división internacional del trabajo, el surgimiento de nuevas miradas para explicar los fenómenos sociales e individuales, tales como el socialismo y anarquismo en política, el psicoanálisis de Sigmund Freud, entre otras. Desde mediados del siglo XIX, el creciente fenómeno de reflexión de los artistas sobre sus medios expresivos, la música, la literatura, las artes plásticas, favoreció su desvinculación de las instituciones artísticas. Esto los liberó de la dependencia de un mecenas para realizar sus obras. En pintura fueron de gran influencia el movimiento impresionista y, sobre todo, el postimpresionismo. Etapas del vanguardismo. Si bien algunos autores proponen como auténticas vanguardias solo a las primeras, otros, en un sentido más amplio, consideran que el vanguardismo tuvo tres momentos. Primera etapa, desde 1900 hasta 1914 surgieron las llamadas vanguardias históricas. Históricamente este fue un periodo de aparente calma social en el que la prosperidad económica y el optimismo en el progreso de la burguesía ocultaban tensiones subyacentes de grupos tradicionalmente relegados, como el de las mujeres o los obreros que luchaban por mejorar sus condiciones de vida. Los movimientos que surgieron en este periodo tenían una mirada crítica sobre la sociedad y sostenían que el arte no podía permanecer ajeno a dichas tensiones. Algunos autores consideran auténticas vanguardias al expresionismo alemán,
Die Brücke, 1905 y Der Blaue Reiter, 1911, el Fauvismo, Francia, 1905, el Cubismo, 1907, el Futurismo, Italia, 1909, y las vanguardias rusas, Suprematismo, Constructivismo, Futurismo ruso. Segunda etapa, se trata del periodo de entreguerras, 1919 a 1939. Durante este momento de recuperación de Europa, después de la Primera Guerra Mundial, se desarrollaron dos líneas opuestas. En primer lugar, la constructivista, que pretendía retomar la racionalidad y el orden de ciertas épocas previas a la guerra. Dentro de esta línea se pueden incluir movimientos como el suprematismo o el neoplasticismo, que intentaban limitarse a los elementos mínimos de la pintura como la línea, el punto y los colores básicos, primarios, blanco y negro. También se ubican aquí aquellas escuelas que buscaron relacionar la actividad artística con la vida concreta de las personas, tales como la Bauhaus y el funcionalismo arquitectónico. Por otro lado, una línea opuesta proponía la irracionalidad como rechazo a una realidad que consideraba hipócrita y destructiva. Algunos ejemplos de esta línea son el dadaísmo, el surrealismo y la pintura metafísica. Tercera etapa, a partir de 1950, el eje de la actividad artística y cultural se desplazó hacia los Estados Unidos de América. Allí surgieron distintas tendencias vanguardistas como el expresionismo abstracto, el pop art, el minimalismo y el arte conceptual. También hubo movimientos vanguardistas en Hispanoamérica, especialmente en Argentina con el arte concreto y el perceptismo, y en Brasil con los movimientos de la década de 1960. Movimientos del vanguardismo. Algunos representantes de los distintos movimientos vanguardistas fueron los siguientes. Expresionismo, Ernst Ludwig Kirchner, pintor, Bertolt Brecht, escritor, Friedrich Wilhelm Murnau, director de cine. Fauvismo, Henri Matisse, pintor. Cubismo, Pablo Picasso, pintor, George Braque, pintor. Dadaísmo, Marcel Duchamp, artista plástico, Tristan Tzara, artista. Futurismo, Umberto Boccioni, artista. Suprematismo, Kazimir Malevich. Surrealismo, André Breton, escritor, Salvador Dalí, artista. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado. Hasta la próxima.